Miradla. ¡Qué humillación! Ha venido a firmar su propia derrota. La joven que esperaba ocupar el lugar de Isabel sonrió con desprecio mientras la observaba firmar los papeles del divorcio en absoluto silencio. Javier no dijo una sola palabra. Para él, la mujer que un día había sido el amor de su vida ya no tenía ningún valor. Pero nadie imaginaba que, apenas unos segundos después, la puerta de la sala de juntas se abriría y un anciano de porte impecable pronunciaría unas palabras que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La sala de juntas de Morales Tech, en pleno corazón de Madrid, estaba envuelta en un silencio tan intenso que hasta el leve zumbido del aire acondicionado parecía fuera de lugar. Detrás de los enormes ventanales, el tráfico seguía avanzando por el Paseo de la Castellana como cualquier otra mañana. Nadie, allí fuera, podía imaginar que una historia de 8 años estaba a punto de romperse. Javier Morales, director ejecutivo de la empresa que había construido con esfuerzo y ambición, dejó una carpeta de cuero sobre la mesa de nogal y la deslizó lentamente hacia la mujer sentada frente a él. No hubo brusquedad en el gesto. Precisamente por eso resultó aún más frío. Después de hoy, dejarás de formar parte de mi vida y también de esta empresa. Nadie respondió. A la derecha de Javier estaba Carmen Morales, su madre. Mantenía una expresión serena, aunque una leve sonrisa dejaba entrever que llevaba mucho tiempo esperando aquel momento. Siempre había pensado que Isabel nunca estuvo a la altura del futuro que imaginaba para su hijo. Un poco más allá, Lucía Ramos fingía revisar unos documentos, pero observaba cada movimiento de Isabel. Solo faltaba una firma. Sin embargo, la única persona que parecía no tener prisa era Isabel Ortega. No discutía, no lloraba ni levantaba la voz. Aquella calma desconcertó incluso al abogado encargado del divorcio. También a Javier. Durante semanas había imaginado aquella reunión. Pensó que Isabel intentaría hacerlo cambiar de opinión, que le recordaría los años compartidos o que terminaría suplicándole una última oportunidad. Pero nada de eso ocurrió. Ella levantó la mirada y sostuvo los ojos de Javier con una serenidad que él ya casi había olvidado. ¿Eso es todo?, preguntó con suavidad. Javier tardó un instante en responder. Es lo mejor para los dos. El abogado intervino con cautela. Si ambas partes están conformes, solo queda firmar los documentos. Lucía esbozó una discreta sonrisa. Carmen añadió, sin preocuparse por bajar la voz. A veces hay que aceptar que algunas personas solo pertenecen a una etapa de nuestra vida. Isabel no respondió. Bajó lentamente la vista y apoyó una mano sobre la mesa. En su muñeca descansaba un viejo reloj de esfera plateada, sencillo y gastado, muy distinto de los relojes de lujo que abundaban en aquella sala. Lo acarició apenas un instante, como si aquel pequeño gesto le recordara una promesa. Respiró hondo. Después levantó la cabeza. Solo necesito un minuto antes de firmar. Javier dejó escapar una sonrisa irónica. ¿Para qué? Para hacer una llamada. Él se recostó en la silla. Adelante. No cambiará nada. Isabel sacó el teléfono con absoluta calma. Buscó un único contacto y pulsó el botón de llamada. Respondieron casi de inmediato. Ella cerró los ojos un instante. Después dijo con voz firme: «Papá, ha llegado el momento. Nada más». Colgó. Guardó el teléfono y volvió a sentarse. Javier observó la escena con indiferencia. Pensó que aquella llamada no era más que un último intento de buscar consuelo. No podía estar más equivocado. A varios kilómetros de allí, un hombre de cabello completamente blanco dejó los documentos que estaba revisando. Tomó su chaqueta y dirigió una breve mirada a una antigua fotografía familiar.
Después murmuró con absoluta serenidad: «Ha llegado la hora». Mientras tanto, frente al edificio de Morales Tech, 3 discretos vehículos negros acababan de detenerse. Los motores se apagaron al mismo tiempo. Y, sin que nadie dentro de la sala de juntas pudiera imaginarlo, una verdad escondida durante años estaba a punto de cruzar aquellas puertas. Dentro de la sala de juntas, el tiempo parecía haberse detenido. Javier interpretó el silencio de Isabel como una última muestra de resignación, sin imaginar que aquella llamada acababa de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Sin apartar la vista de los documentos, Isabel sintió el peso del viejo reloj sobre su muñeca. Aquel reloj la llevó inevitablemente 8 años atrás. Entonces Madrid era muy diferente para ellos. Javier no era un empresario de éxito. Era un joven ingeniero lleno de sueños que trabajaba durante el día y pasaba las noches intentando convencer a posibles inversores de que su idea podía cambiar el mercado. El dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un pequeño apartamento en Chamberí. Todo comenzó una tarde de primavera en el Café de Oriente. Javier entró con una carpeta repleta de planos y una expresión de agotamiento imposible de ocultar. Isabel, que esperaba a una amiga, observó cómo el camarero le devolvía discretamente una tarjeta bancaria rechazada. Sin hacer ningún comentario, pidió 2 cafés. Cuando el camarero dejó las tazas sobre la mesa, Javier la miró sorprendido. «Creo que se han equivocado». Isabel sonrió. «No, solo pensé que alguien con esa cara necesitaba un café». Javier soltó una risa sincera. Aquel café se prolongó durante horas entre conversaciones sobre Madrid, sus familias y los sueños que todavía parecían demasiado grandes para hacerse realidad. Antes de despedirse, Javier dijo algo que Isabel nunca olvidaría. «No puedo prometer una vida de lujo, pero sí una vida honesta». Ella creyó cada palabra. Los meses siguientes confirmaron que Javier era exactamente quien decía ser. Trabajaba hasta el amanecer, dormía poco y nunca dejaba de intentarlo. Cuando Morales Tech estuvo a punto de desaparecer por falta de financiación, Isabel tomó una decisión que jamás contó a nadie. Acudió sola a una casa de empeños con el brazalete de su madre, el único recuerdo material que conservaba. Lo entregó sin derramar una lágrima. Con ese dinero pudieron pagar los salarios de los primeros empleados y mantener abierta la empresa unas semanas más. Javier nunca supo de dónde había salido aquel dinero. Solo abrazó a Isabel con fuerza y le prometió: «Algún día te devolveré todo lo que estás haciendo por mí». Ella nunca le pidió que lo hiciera. Para Isabel, verlo seguir adelante ya era suficiente. Poco tiempo después, Javier quiso conocer a la familia de la mujer con la que pensaba casarse. Isabel dudó antes de aceptar. Sabía que aquella conversación no sería sencilla. Cuando ambos llegaron a la casa de su padre, don Eduardo Ortega los recibió con la cordialidad propia de un hombre educado. Durante la comida escuchó a Javier hablar de trabajo, proyectos, crecimiento y éxito. Bastó para percibir una ambición que empezaba a ocupar demasiado espacio en su vida. Aquella noche, cuando Javier se marchó, don Eduardo pidió a su hija que permaneciera unos minutos más. «¿Lo quieres de verdad?» «Con todo mi corazón». El padre guardó silencio antes de responder. «Entonces no voy a impedir esta boda». Isabel sonrió aliviada. Pero don Eduardo añadió con calma: «Solo te pediré una cosa». Ella lo miró con atención. «No le digas quién eres realmente». Isabel frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque quiero que siga viéndote con los mismos ojos con los que te mira hoy. Él me quiere por lo que soy». «Ojalá tengas razón». Don Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. «Espero estar completamente equivocado». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Isabel. Muchas veces quiso contarle la verdad, pero siempre terminaba respetando la petición de su padre. De regreso al presente,
El sonido del ascensor interrumpió el silencio del edificio. Un asistente entró apresuradamente en la sala de juntas y se acercó al abogado para susurrarle unas palabras al oído. El hombre levantó la vista con evidente sorpresa. «Señor Morales, ha llegado un visitante que insiste en verlo de inmediato». Javier frunció el ceño. Todavía no sabía que, al otro lado de aquella puerta, lo esperaba el hombre que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su matrimonio. El silencio volvió a adueñarse de la sala de juntas. Javier miró al abogado con impaciencia. «¿Quién ha llegado?» «No ha querido dar su nombre, señor. Solo ha dicho que debía ver a la señora Isabel Ortega». Javier esbozó una sonrisa de desdén. «Dígale que espere. Estamos ocupados». Antes de que el abogado pudiera responder, sonó de nuevo el teléfono interno. Tras unos segundos de conversación, la recepcionista levantó la vista. «Señor Morales, creo que debería bajar a recibirlo». Javier frunció el ceño. Del primer automóvil descendió un hombre de cabello completamente blanco. Vestía un traje azul marino impecable y caminaba con paso tranquilo, apoyándose apenas en un bastón de madera oscura. Lo acompañaban únicamente un asistente y un responsable de seguridad. Al cruzar la puerta principal, varios empleados levantaron la vista con curiosidad. Nadie parecía reconocerlo. Sin embargo, un empresario que acababa de salir de una reunión privada se acercó de inmediato y le estrechó la mano con profundo respeto. «Don Eduardo, qué sorpresa verlo por aquí». El anciano respondió con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días». Mientras caminaba hacia los ascensores, otros directivos invitados también lo saludaron con la misma consideración. Su nombre rara vez aparecía en los periódicos, pero quienes llevaban décadas en el mundo empresarial sabían perfectamente quién era don Eduardo Ortega. Había dedicado más de 40 años a construir uno de los grupos familiares de logística e infraestructura portuaria más respetados de España. Su prestigio se había ganado cumpliendo siempre su palabra. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, el silencio volvió a envolver el edificio. En la última planta, Javier empezaba a perder la paciencia. «Esto es absurdo». Se levantó dispuesto a terminar la reunión. «Firmemos de una vez». Empujó la carpeta hacia Isabel. Ella la observó unos segundos y levantó la vista. Por primera vez desde que había comenzado la reunión, una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de victoria, era de alivio. En ese mismo instante, las puertas del ascensor se abrieron. Los pasos resonaron por el pasillo hasta la sala de juntas. Un asistente abrió la puerta. Todos dirigieron la mirada hacia la entrada. El anciano cruzó el umbral sin prisa. Su mirada se detuvo únicamente en Isabel. Ella se puso de pie. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. Don Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «Perdóname por haberte hecho esperar tanto, hija». Isabel negó suavemente con la cabeza. «Lo sé, papá. Todo ha terminado». Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Javier permanecía inmóvil. Solo una palabra resonaba en su cabeza. «Papá». No alcanzaba a comprender quién era realmente aquel hombre. Entonces ocurrió algo que terminó de romper todas sus certezas. El abogado de Morales Tech se levantó de inmediato. Después lo hicieron dos empresarios invitados. Finalmente, Carmen también se puso en pie. El color desapareció lentamente de su rostro. Comprendió que llevaba años juzgando a una mujer cuya verdadera historia desconocía. Javier observó la escena con desconcierto. Jamás había visto a aquellas personas mostrar semejante respeto hacia alguien. Don Eduardo soltó las manos de su hija y, por primera vez, dirigió la mirada hacia Javier. No había ira, solo una profunda decepción. Tras unos segundos de silencio, habló con absoluta tranquilidad. «Señor Morales, antes de que firme esos documentos,
Ha llegado el momento de que conozca la verdad sobre la mujer con la que ha compartido los últimos 8 años. Y, por primera vez desde que comenzó aquella mañana, Javier sintió que había perdido por completo el control de la situación. Las palabras de don Eduardo dejaron la sala completamente inmóvil. Javier permanecía de pie, incapaz de apartar la vista del hombre que acababa de llamar hija a Isabel. Durante unos segundos, nadie se atrevió a romper el silencio. Fue don Eduardo quien habló primero. «Siéntense, por favor». No fue una orden, sino una invitación pronunciada con una serenidad que imponía más autoridad que cualquier grito. Todos volvieron lentamente a sus asientos. Solo Javier permaneció de pie. «¿Quién es usted?», preguntó al fin. Don Eduardo sostuvo su mirada. «Mi nombre es Eduardo Ortega». La respuesta por sí sola no significó nada para Javier, pero bastó para que Carmen bajara lentamente la cabeza. Había oído aquel nombre durante años en reuniones empresariales. Era uno de esos hombres cuya reputación no necesitaba aparecer en televisión para ser respetada. Javier volvió la mirada hacia Isabel. «¿Qué está pasando?». Ella respiró hondo, pero guardó silencio. Había esperado demasiado tiempo aquel momento. Ahora quería que fuera su padre quien hablara. Don Eduardo dio un paso al frente. «Lo que está ocurriendo es muy sencillo, Javier. La mujer de la que acabas de divorciarte es mi única hija». Javier soltó una breve carcajada de incredulidad. «Eso es imposible». «¿De verdad lo es?». Don Eduardo mantuvo la calma. «Nunca te preguntaste por qué Isabel evitaba hablar de su familia. Dejaste de insistir cuando el éxito empezó a ocupar todo tu tiempo». Aquellas palabras golpearon a Javier con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. Era cierto. Al principio sentía curiosidad. Después llegaron los viajes, las reuniones, los inversores y las entrevistas. Un día dejó de preguntar. Pensó que ya lo sabía todo sobre la mujer con la que compartía su vida. Qué equivocado estaba. Miró de nuevo a Isabel. «¿Todo este tiempo me mentiste?». «Por primera vez», ella respondió. Su voz seguía siendo tranquila. «Nunca quise mentirte. Muchas veces estuve a punto de contártelo». Javier dio un paso hacia ella. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?». Antes de que Isabel respondiera, don Eduardo intervino. «Porque fui yo quien se lo pidió». Toda la sala volvió a quedar en silencio. «¿Usted?». «Sí». Don Eduardo no apartó la vista de Javier. «El día que viniste a pedirme permiso para casarte con Isabel, vi a un joven inteligente, trabajador y lleno de sueños. Pero también vi una ambición que, si algún día dejaba de ir acompañada de humildad, podía destruir todo lo que amabas». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Así que decidió ponerme a prueba?». Don Eduardo negó lentamente. «Jamás. No tenía derecho a jugar con la vida de mi hija». Aquella respuesta sorprendió incluso a Isabel. Su padre continuó. «Nunca intenté comprobar cuánto la querías. Solo le pedí que no hablara de su familia. Si yo estaba equivocado, tarde o temprano te habría contado la verdad, y habría sido el primero en pedirte perdón». Cada palabra parecía pesar un poco más sobre Javier. «Respeté vuestra decisión de casaros. Dejé que construyerais vuestra empresa con vuestro propio esfuerzo. Nunca utilicé mi dinero ni mi influencia para abrirte puertas. Quería que el futuro que levantarais perteneciera únicamente a vosotros». Javier bajó lentamente la cabeza. Comenzó a recordar las veces que Isabel quiso hablar con él después de cenar, las conversaciones que aplazó por una reunión, los fines de semana cancelados por un viaje, las llamadas que nunca respondió. Todo había estado delante de él, y nunca tuvo tiempo para verlo. Don Eduardo observó su rostro antes de continuar. «Mi hija me pidió muchas veces permiso para decirte la verdad. Yo siempre le respondía lo mismo. Espera un poco más. Pensé que aún había tiempo. Pensé que recuperarías al hombre del que ella se enamoró. Pero ese día nunca llegó.
Las manos de Javier comenzaron a temblar. Miró a Isabel con los ojos humedecidos. Ella no transmitía resentimiento, solo un cansancio profundo, como el de alguien que había luchado demasiado tiempo por salvar algo que ya se estaba derrumbando. «Lo siento», murmuró casi sin voz. Isabel cerró los ojos un instante. Aquellas palabras llegaban demasiado tarde. Entonces don Eduardo dejó una carpeta mucho más gruesa sobre la mesa. El sonido del papel rompió el silencio. Todos dirigieron la mirada hacia ella. El anciano apoyó ambas manos sobre la carpeta. «Pero no he venido únicamente para revelar quién es mi hija». Hizo una breve pausa. «He venido porque hay algo mucho más grave que un divorcio. Ha llegado el momento de que conozcas quién ha estado destruyendo tu empresa mientras tú mirabas hacia otro lado». Por primera vez desde que comenzó la reunión, la expresión de Lucía cambió. El color desapareció lentamente de su rostro. Nadie se movió. La carpeta permanecía sobre la mesa como si pesara toneladas. Lucía intentó mantener la calma, aunque sus manos ya apretaban con fuerza el borde de la silla. Javier levantó lentamente la vista. «¿Qué significa todo esto?» Don Eduardo abrió la carpeta sin prisas. En su interior había informes de auditoría, extractos bancarios, copias de contratos y varias fotografías. No necesitó levantar la voz. Hace casi un año, Isabel encontró movimientos financieros que no lograba explicar. Al principio creyó que se trataba de simples errores administrativos. Isabel continuó. «Pensé que algún departamento había cometido un fallo. Revisé los balances una y otra vez, pero las cifras nunca coincidían». Miró a Javier. «Quise hablar contigo muchas veces, pero siempre encontrabas un motivo para dejar la conversación para otro día». Las imágenes desfilaron por la memoria de Javier. «No ahora, Isabel. Estoy saliendo hacia Barcelona. Lo vemos la semana que viene». Siempre había algo más urgente, y ella terminaba guardando silencio. Don Eduardo tomó otro documento. «Cuando comprendimos que aquello no era un error, contraté discretamente a un equipo independiente de auditoría. Mi intención nunca fue controlar vuestra empresa, sino proteger a mi hija y a las cientos de familias que dependen de ella». En ese momento entró Miguel Herrera, el auditor principal. Saludó con respeto y dejó un ordenador portátil sobre la mesa. En la pantalla aparecieron transferencias repetidas, empresas proveedoras inexistentes, facturas duplicadas y contratos firmados con sociedades que solo existían sobre el papel. Miguel habló con serenidad. Durante meses se desviaron fondos utilizando empresas pantalla. Todo estaba diseñado para parecer una operación completamente legal. Javier sintió que el aire empezaba a faltarle. ¿Quién autorizó todo esto? Miguel abrió un último archivo. Aparecieron varias autorizaciones electrónicas con la firma digital del director general, la de Javier. Él dio un paso atrás. «Eso es imposible. Las autorizaciones se emitieron desde su cuenta mientras usted estaba de viaje o asistía a reuniones. Los documentos fraudulentos se mezclaban entre decenas de autorizaciones rutinarias y eran presentados como operaciones ordinarias». Javier giró lentamente la cabeza. Solo una persona tenía acceso permanente a su agenda, a los expedientes que firmaba y a toda la documentación previa. Lucía. Ella permaneció inmóvil. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Javier. Lucía respiró hondo. «No demuestra que yo hiciera nada». Miguel abrió un nuevo archivo. «También recuperamos el historial de accesos internos y los registros de autorización. Todos coinciden con los mismos expedientes». Lucía guardó silencio. Por primera vez perdió la seguridad que había mantenido durante toda la reunión. Javier volvió a mirarla. «¿Por qué?». Ella cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Porque eras demasiado fácil de manipular». Aquellas palabras cayeron como un golpe seco. «Vivías pendiente del crecimiento de la empresa.
Confiabas plenamente en quienes trabajaban a tu lado, y dejaste de escuchar a la única persona que intentaba advertirte. La sala volvió a quedar en silencio. Lucía bajó la cabeza. Yo no diseñé todo el fraude, solo acepté formar parte de él. Me prometieron dinero, un ascenso y una vida mejor. Cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Javier cerró los ojos. Todo encajaba. Las advertencias de antiguos empleados, la dimisión inesperada de Laura Sánchez, la marcha de Diego Martín, las insistentes preguntas de Isabel. Había ignorado cada una de ellas, no porque no existieran, sino porque había dejado de escuchar. Entonces Isabel tomó una pequeña caja de madera que don Eduardo había dejado junto a la carpeta. La abrió con cuidado. Dentro descansaba un delicado brazalete de plata. Javier lo observó confundido. ¿Lo reconoces?, preguntó don Eduardo. Él negó lentamente. Porque nunca supiste que existía. El anciano sostuvo el brazalete entre sus manos. Perteneció a la madre de Isabel. Era el recuerdo más valioso que conservaba de ella. Hizo una breve pausa. Cuando vuestra empresa estuvo a punto de quebrar, mi hija lo llevó a una casa de empeños para conseguir dinero y pagar los primeros salarios. Javier sintió que el mundo se detenía. Miró a Isabel sin poder pronunciar una palabra. Ella sonrió con tristeza. Nunca quise que lo supieras. Lo hice porque creía en nosotros. Don Eduardo continuó. Años después descubrí lo que había hecho. Recuperé el brazalete en silencio y esperé no tener que hablar nunca de este asunto. Volvió a dejar la joya dentro de la caja. Pero hoy necesitabas conocer toda la verdad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Javier. No lloraba por el dinero perdido ni por el fraude. Lloraba porque comprendía, demasiado tarde, hasta dónde había llegado el amor de Isabel. Con la voz quebrada apenas pudo decir, lo perdí todo. El mismo día en que dejé de valorar a la persona que siempre estuvo a mi lado. Isabel lo miró con serenidad. No había odio en sus ojos, solo una profunda compasión. Tomó la carpeta del divorcio, abrió la última página y firmó lentamente su nombre. El sonido de la pluma sobre el papel fue apenas un susurro. Pero para Javier sonó como el cierre definitivo de una vida que jamás volvería a recuperar. Nadie habló durante varios segundos después de que Isabel firmara los documentos. El silencio era mucho más doloroso que cualquier discusión. El abogado recogió lentamente el expediente. El procedimiento ha quedado formalizado. Aquellas palabras pusieron fin a 8 años de matrimonio. Fuera de la sala comenzaron a escucharse pasos apresurados. Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Unidad de Delincuencia Económica entraron en el edificio para ejecutar las órdenes judiciales derivadas de la investigación. Lucía bajó la cabeza. Antes de abandonar la sala, miró una última vez a Javier. No fuiste una mala persona, solo dejaste de escuchar a quienes de verdad te querían. Después salió acompañada por los agentes. La puerta volvió a cerrarse. Javier permanecía inmóvil, con la mirada fija sobre la firma de Isabel. Aquellas pocas letras significaban mucho más que un divorcio. Eran el final de la vida que ambos habían construido desde cero. Respiró hondo y caminó hasta colocarse frente a ella. No voy a pedirte que vuelvas conmigo. Isabel levantó la mirada. Porque no lo merezco, continuó él. Solo necesito darte las gracias. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por mantener viva la empresa cuando yo solo veía problemas. Gracias por protegerla incluso cuando yo ya no te estaba protegiendo. Las lágrimas comenzaron a caer. Y perdón por no escuchar. Perdón por olvidar quién estuvo a mi lado cuando no tenía absolutamente nada. Isabel guardó silencio unos instantes. Después dio un paso hacia él. Javier. Él levantó la cabeza. Hace mucho tiempo dejé de luchar por salvar nuestro matrimonio. No porque hubiera dejado de quererte.
sino porque comprendí que una sola persona no puede salvar una historia construida por dos. Las palabras dolieron más que cualquier reproche. Isabel sonrió con serenidad. «Te perdono». Javier cerró los ojos. Durante un instante creyó que aún existía una oportunidad. Pero Isabel añadió, «Y precisamente porque te perdono. Sé que no debemos volver a empezar». No había dureza en su voz, solo paz. Don Eduardo se acercó y posó una mano sobre el hombro de Javier. «Escúchame bien. Una empresa puede volver a levantarse. El prestigio también puede recuperarse. Pero hay personas que solo pasan una vez por nuestra vida. Cuando dejamos de cuidarlas, ningún éxito consigue llenar ese vacío». Javier asintió en silencio. Por primera vez comprendía el verdadero significado de aquellas palabras. Isabel miró el viejo reloj de esfera plateada que llevaba en la muñeca y lo acarició con suavidad. Después enlazó el brazo de su padre. Se lo llevó con ella. Ya no representaba una promesa de esperar, sino el amor de un padre y la fuerza para seguir adelante. Antes de salir volvió la cabeza una última vez. Miró a Javier y le dedicó una pequeña sonrisa. Era una despedida. No un adiós lleno de rencor, sino el final sereno de una historia que había cambiado la vida de ambos. La puerta se cerró lentamente. Javier permaneció solo. Sobre la mesa seguían la pequeña caja de madera y el brazalete que Isabel había sacrificado años atrás para salvar la empresa. Lo sostuvo entre las manos. Entonces comprendió que el mayor patrimonio que había tenido nunca figuró en ningún balance financiero. Se llamaba Isabel. 6 meses después, Morales Tech seguía existiendo. La empresa era más pequeña. Había vendido varias divisiones para superar la crisis y recuperar la confianza de clientes y empleados. Javier ya no aparecía en portadas de revistas ni buscaba reconocimiento. Cada mañana era el primero en llegar y el último en marcharse. Había aprendido a escuchar antes de decidir. Una tarde, al salir del trabajo, caminó sin rumbo por el centro de Madrid. Casi sin darse cuenta llegó al Café de Oriente. Junto a la ventana, una pareja joven compartía un café mientras hablaba de sus sueños con la misma ilusión que él e Isabel habían tenido años atrás. Javier sonrió con nostalgia. No sintió rabia, solo un profundo agradecimiento por haber conocido a una mujer capaz de amar con tanta generosidad. Mientras se alejaba por la plaza comprendió que algunas pérdidas nunca dejan de doler, pero reconocer los propios errores y vivir con humildad era la única forma de honrar el amor que un día recibió. Y, por primera vez en muchos años, caminó hacia el futuro sin orgullo, pero con la conciencia en paz. Al llegar al final de esta historia, comprendemos que las personas no siempre se pierden de un día para otro. Muchas veces se alejan cuando dejamos de escucharlas y de valorar lo que hacen por nosotros. Javier descubrió demasiado tarde que la mayor riqueza no estaba en el éxito, sino en quien permaneció a su lado cuando no tenía nada. Personalmente, historias como esta me recuerdan que nunca deberíamos dar por sentado el amor de quienes nos acompañan cada día. Si esta historia le ha emocionado, escriba 1 en los comentarios. Y si cree que puede mejorarse o desea compartir su opinión, escriba 0. Me encantará leerle. Y por transparencia, quiero decirle que esta es una historia adaptada, creada para transmitir una reflexión inspirada en experiencias humanas. La mayor enseñanza es que el amor se demuestra con hechos, no con promesas. La bondad puede cambiar un destino. Todos merecemos sentirnos queridos y ningún éxito vale más que la familia y las personas que caminan a nuestro lado. Como una vieja lámpara junto a una ventana, un pequeño gesto de cariño puede iluminar la vida de alguien durante muchos años. Le invito a dedicar unos minutos a pensar en las personas que hoy forman parte de su vida y en aquello que quizá aún está a tiempo de agradecer. Si esta historia ha encontrado un lugar en su corazón,
Será un honor que continúe acompañándonos en este espacio donde compartimos relatos que nos inspiran a vivir con más humildad y esperanza. Porque, al final, las mayores riquezas siempre viven en los corazones que supimos cuidar.